Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Si estás aquí, probablemente te interesa aprender chino o entender mejor la cultura y el idioma. Hoy vamos a hablar sobre algo fascinante y esencial para comprender el chino. Los caracteres chinos. Desde los palacios imperiales hasta las calles de las ciudades modernas, los caracteres chinos han sido la columna vertebral de la cultura china durante miles de años. ¿Qué hace a este sistema de escritura tan especial? En este video te vamos a presentar 10 características clave de los caracteres chinos que te ayudarán a entender por qué son tan especiales y únicos en el mundo de la escritura, desde sus orígenes hasta cómo se utilizan en la actualidad. Exploraremos lo que hace a los caracteres chinos una parte fundamental de la identidad cultural china y una maravilla lingüística. Los caracteres chinos pertenecen al sistema ideográfico. Los caracteres chinos pertenecen al sistema ideográfico, lo que significa que fueron creados para expresar ideas y significados a través de sus formas. Originalmente, la intención era que al ver un carácter, las personas pudieran entender su significado de manera intuitiva. Muchos caracteres antiguos eran pictogramas que representaban objetos o conceptos mediante dibujos simplificados, lo cual permitía que su significado fuera evidente. Por ejemplo, yu, pez, mu, ojo, mu, árbol, shui, agua, etc. Con el tiempo, este sistema evolucionó, pero la esencia de transmitir ideas a través de símbolos visuales sigue siendo fundamental en los caracteres chinos actuales. Son uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo. Los caracteres chinos, también conocidos como Hanzi, constituyen uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo y han sido utilizados de forma continua desde sus inicios, hace más de 6.000 años. Esta continuidad los convierte en un sistema único, que no solo ha preservado su estructura fundamental a través de los siglos, sino que también ha evolucionado, adaptándose a cambios culturales y lingüísticos. Su longevidad refleja la importancia histórica y cultural de los caracteres chinos en la civilización. Fueron creados y desarrollados de forma independiente. Los caracteres chinos fueron creados y desarrollados de forma independiente, sin influencias de otros sistemas de escritura, lo que los convierte en un sistema único y complejo con miles de años de historia. Su origen autóctono responde a la necesidad de registrar conceptos propios de la cultura china. Permitió adaptarlos a las necesidades cambiantes del idioma y la sociedad. Esta independencia ha dado lugar a un sistema rico y complejo, con miles de caracteres, cada uno con un significado y una historia propios. Tiene una forma regular, plana y cuadrada. Los caracteres chinos se distinguen por su forma regular, plana y cuadrada. Cada carácter se organiza dentro de un espacio cuadrado, con sus trazos distribuidos de manera simétrica y equilibrada. Esta estructura característica no solo facilita a la lectura y escritura, sino que también aporta una estética uniforme y armoniosa al sistema de escritura chino, haciéndolo visualmente único. Son símbolos filosóficos,
Los caracteres chinos también funcionan como símbolos filosóficos, ya que muchos de ellos representan ideas profundas y conceptos abstractos de la filosofía china. A través de estos caracteres, los antiguos sabios chinos lograron condensar pensamientos complejos en formas simples. Esta cualidad permite que cada carácter no solo exprese un significado literal, sino también una esencia o valor cultural, haciendo de la escritura china un sistema cargado de simbolismo y profundidad filosófica. Vamos a ver unos ejemplos. El carácter hai está compuesto por mei, que significa cada uno, y shui, agua. Esto simboliza que el gran mar está formado por innumerables gotas de agua. Del mismo modo, los grandes logros en la vida provienen de la acumulación de pequeños esfuerzos. El carácter fu a la izquierda tiene el componente yi, que significa ropa, y a la derecha yi kou tian, que significa un campo. Los antiguos consideraban que una persona que tiene ropa y comida es alguien que posee fu, es decir, buena fortuna o bendición. La estructura del carácter li es interesante. Si tienes menos fuerza que otros, te encuentras en una situación de desventaja o inferioridad. La estructura de los caracteres es compleja. Cada carácter se compone de trazos que forman componentes, y estos componentes se combinan para crear el carácter completo. Además, existen múltiples formas de organizar estos trazos y componentes, lo que hace que los caracteres puedan parecer intricados. Esta complejidad refleja tanto la riqueza del idioma como su capacidad para expresar ideas y matices de manera detallada y precisa. Son poderosos para la formación de palabras y muy informativos. En lugar de crear nuevos caracteres para expresar conceptos nuevos, el chino permite combinar caracteres existentes para formar palabras con significados específicos. Con solo dominar unos 2000 caracteres, una persona puede leer y escribir en la vida cotidiana, ya que estos caracteres pueden combinarse de múltiples maneras para transmitir una amplia variedad de ideas y matices. Esta versatilidad convierte al sistema de escritura chino en una herramienta eficiente y expresiva. Los caracteres se pueden dividir. Los caracteres chinos tienen una estructura que permite dividirse en partes más pequeñas. Muchos caracteres están compuestos por componentes individuales que se combinan para formar un significado completo. Y estas divisiones también pueden aportar pistas sobre el significado o la pronunciación del carácter. Por ejemplo, el carácter xian, que significa inmortal o ser inmortal, se compone de dos partes. Ren, este componente a la izquierda significa persona o ser humano. Es un radical muy común en caracteres que tienen que ver con personas o acciones humanas. Shan a la derecha. Este componente significa montaña. La combinación de persona y montaña en el carácter xian evoca la imagen de una persona que habita o vive en las montañas, en referencia a los antiguos sabios o inmortales que según la tradición china vivían aislados en las montañas para alcanzar la iluminación y la inmortalidad. En la cultura china, las montañas tienen una fuerte asociación con la espiritualidad
y lo trascendental, lo que da al carácter xian un sentido místico y simbólico. El componente shan también tiene una función fonética en el carácter xian, aunque no representan la pronunciación exacta. Suena similar y sirve como aproximación fonética para el sonido xian. Esta capacidad de dividir los caracteres en componentes hace que el sistema de escritura sea flexible y facilita el aprendizaje al descomponer cada carácter en elementos reconocibles. La escritura de caracteres chinos se ha convertido en un arte especializado, conocido como caligrafía. Además de cumplir su función comunicativa, la caligrafía tiene un valor estético profundo y un medio de expresión personal. Cada trazo de un carácter puede variar en grosor, inclinación y estilo. Y estas variaciones reflejan la habilidad y el estado emocional del calígrafo. A través de la caligrafía, los caracteres chinos se transforman en obras de arte visual, transmitiendo no solo el significado de las palabras, sino también la esencia y el sentimiento de quien los escriben. Los caracteres chinos trascienden el tiempo y el espacio. Su uso no se limita por épocas ni por regiones, ya que textos escritos en chino hace miles de años pueden ser comprendidos hoy en día. Esta cualidad única permite que los chinos, a pesar de sus numerosos dialectos y diferencias de pronunciación, puedan entenderse a través de la escritura. Los caracteres chinos actúan como un puente que une a las personas más allá de las barreras lingüísticas y geográficas, permitiendo una comunicación visual que permanece constante a lo largo del tiempo y a través de distintas regiones. Y eso es todo por este video. Espero que estas 10 características te ayuden a comprender mejor este sistema de escritura. Si te ha gustado el video, dale un like y compártelo con tus amigos que también están aprendiendo chino o que tienen interés en este idioma. No olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas actualizaciones. Hasta la próxima. 下期视频见，再见，吵。